Así fueron los últimos días de Escobar, el patrón del mal. Eso no. Nada, hágale. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de los últimos videos. ¿Sí o no, Marino? Sí, señor. La muerte de Escobar, el 2 de diciembre de 1993, mientras escapaba de la policía por un tejado en Medellín, fue un hecho trascendental para Colombia y también para el mundo entero. Y es que no solo había fallecido el criminal más poderoso y famoso de la historia, sino que también el único civil que logró enfrentarse a un gobierno por muchos años, utilizando sus propios recursos. Pero todo eso pasó cuando estaba en su mejor momento, donde contaba con una gran fortuna y un grupo muy bien organizado, que estaban dispuestos a realizar todo lo que ordenara el patrón. Pablo Escobar, junto con su organización, pudo enfrentarse al gobierno, donde este poco a poco fue debilitándolo, dando de baja a importantes miembros de su organización. Y es que el gobierno, al estar acorralado y no poder frenar las acciones de Escobar, crea el bloque de búsqueda, un contingente de 1500 hombres, entre soldados y policías de élite, con el propósito de capturar a Escobar y a sus integrantes más importantes. Escobar prácticamente se encontraba solo, la mayoría de sus socios fundadores ya no estaban a su lado, los únicos que quedaban eran los hermanos Ochoa, que ya se habían entregado a las autoridades. Ya no contaba con el ejército de hombres alegres y dispuestos a defenderlo ante la mínima amenaza. Se encontraba acorralado, cada vez más solo y casi sin dinero. Por eso, el último Escobar que vieron su esposa y sus hijos, dicen que se pareció más a un hombre vulnerable, más tranquilo y pensativo, muy diferente al hombre imponente, que donde llegara llamaba la atención de todos. Y bueno, yo quisiera saber si hay alguien en este país que pueda afirmar todo lo contrario. Pero ¿cómo fueron los últimos días de Escobar? En una entrevista a su esposa, Victoria Eugenia Henao, contó detalles de cómo fueron realmente los últimos días del capo colombiano, antes de que acabaran con su vida, y además la soledad que afrontó. En su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, la viuda asegura que el último escondite en el que estuvieron juntos fue la que llamaron la Casa Azul, una caleta situada en el sector de Belén de Aguas Frías, en Medellín. Según ella, el color azul era una obsesión para el capo, entre otras cosas, porque le traía recuerdos de su niñez. Porque así estaba pintada la pequeña habitación que ocupó durante su niñez en la finca de sus padres, en la vereda El Tablazo, municipio de Río Negro, oriente de Antioquia. Dice Victoria en su libro: pintar las cosas de color azul siempre fue un capricho para Pablo, y esa obsesión cobró fuerza cuando se volvió rico y previo a su muerte. Entre los lugares que tiñó de ese color se destacaba la hacienda Nápoles, las habitaciones y algunas partes del edificio Mónaco en el que vivió en Medellín. Semanas antes de su muerte, al también líder del cártel de Medellín le encantaba sentarse en la cabecera de su cama, donde dormía con su esposa, y que ella le leyera frases de libros que él escuchaba en silencio. En esas últimas semanas, y previo a separarse de su familia, Pablo Escobar siempre llegaba a dormir en la madrugada, después de las 4 de la mañana, según cuenta la viuda. Esa última época fue diferente porque el capo llegaba tarde, no por los negocios o por estar con mujeres, sino porque debía prestar guardia y cuidar su propia caleta. ¿Y qué comía Pablo? Es otra pregunta que, según cuenta Victoria Henao en su libro, el menú de su marido en ese año de su muerte, en 1993, en la mayoría de los casos era arroz, huevo frito, carne de res asada, tajadas fritas de plátano maduro, arepa, ensalada de remolacha y un vaso de leche para fortalecer los huesos. Aparte de su menú diario, de vez en cuando le encantaba comer pequeñas porciones de arroz con leche, banano y mazamorra, cuenta la viuda de Pablo Escobar. Pese al menú mencionado, Victoria Henao asegura que Escobar siempre fue cuidadoso con el exceso de comida y le gustaba mantener su peso, e incluso era vanidoso y se controlaba el peso de una forma muy particular. A veces se levantaba un poco antes del mediodía, sacaba una cuerda de un cajón y se medía la cintura y hacía un nudo en el tope. Al día siguiente repetía la operación y confirmaba si el nudo seguía en el mismo sitio. Según ella, Pablo engordó en los últimos años de vida por el estrés y la soledad, y es que las autoridades cada vez estaban más cerca.
Por ejemplo, en la serie Escobar, el patrón del mal, representan la soledad y la desconfianza que sentía Escobar en no saber quién le podría vender a las autoridades, donde podemos ver que Escobar desconfía de Cítrico, haciéndolo probar la comida. Ya la probó. Tras la ligadura de los papeles del narcotráfico Escobar, a donde habían viajado por amenazas. Otra de las rutinas de Escobar era leer todos los periódicos de la época, El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, los cuales eran comprados por sus últimos escoltas. También le gustaba estar informado, veía los noticieros del mediodía y cambiaba de canales constantemente, para no perderse los noticieros que hablaban de él. Los últimos meses y semanas fueron muy difíciles para Escobar, pues el imperio que había construido prácticamente ya no existía. No te olvides darle like a este video, de esa manera ayudarás a que se comparta y generar más contenido.